Buenos días, amados hermanos. Después de estas hermosas alabanzas que ustedes han podido disfrutar y han podido utilizarlas para encontrarse con Dios, alabar a Dios, orar a Dios, estamos hoy como todos los domingos. Hoy vamos a orar como todos los días. Vamos a empezar orando. Eh, Hay muchas personas enfermas. El papá de don Ivania está un poco enfermo. Ivania, no Cubillo, la otra Ivania, está un poco enfermo. La hermana Tatiana nos envió peticiones para unos amigos que trabajan en el Hospital México y que adquirieron el COVID. Y parece que ha habido gente muy mal, muy enfermita. Entonces vamos a empezar a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor y al Espíritu de Dios que nos dirija, que hoy queremos realmente abrir nuestro corazón, abrir todo nuestro ser al Señor. Vamos a orar. Padre, en esta hermosa mañana queremos brindarte todas nuestras alabanzas, toda nuestra gratitud, porque tú eres bueno. De ti, Señor, proviene todo, lo bueno, lo malo, todo lo que yo tengo en este momento proviene de ti, todo lo que hemos podido vivir. Tú eres el Dios soberano, el Dios que maneja la historia universal. Por eso, Padre, queremos darte gracias. No sabemos qué estás haciendo, pero sabemos que tienes el control, Señor. Y en esto depositamos nuestra alma, nuestra esperanza. Perdona todos nuestros pecados también. En el nombre de Jesús te pedimos que perdone nuestros pecados, que nos limpie, Señor, de todo mal y que nos hagas entrar en razones en aquellas cosas que andamos, Señor, totalmente desorientados. Bendice la iglesia. Estamos en tiempos difíciles, Padre. Y hay mucha gente que ya está salida, otros están yendo, otros están poniéndole atención a Satanás. Y Dios, la iglesia está hoy atemorizada, está ahí con mucho miedo. Pido que tú derrames tu gracia, derrame tus bendiciones sobre cada uno de mis hermanos, que tu palabra siempre sea escuchada, que pueda correr como ríos de agua viva, Señor. Úsanos a nosotros y a todos mis hermanos para que tu palabra pueda seguir llenando, Dios, esta tierra. En el nombre de Jesús, alabamos tu nombre y te adoramos. Amén. Amados hermanos, eh, mire, estamos viviendo situaciones muy difíciles. El mundo entero está viviendo situaciones totalmente difíciles. La economía está, no solo en Costa Rica, mundialmente está en problemas. Los estados, los gobiernos, las iglesias, los hogares, todo es un caos y todo el mundo trata de atrincherarse por aquí, tomar una partida de esto. Algunos saben qué hacer, según ellos creen que lo que están haciendo está bien, otros no saben qué hacer. La verdad es que en medio de todo esto, hermano amado, solo Dios sabe qué está sucediendo. Y creo que estamos en tiempos donde la gente, por el temor que vive, no se está acercando a Dios. Hay crisis en el mundo. Y a veces queremos entender que este asunto es un asunto de un hombre que explotó un virus por ahí. No, es un asunto de Dios. Dios tiene el control de la historia, es el Dios del universo, es el Dios de la historia. Habíamos leído un salmo precioso la semana pasada, donde dice que Dios ha escrito en su libro todos los hechos de nuestra vida. O sea, nosotros estamos dirigidos, manejados, es más, fuimos escogidos, fuimos llamados. Cristo vino para lavar nuestros pecados, para expiar nuestra culpa y ahora usted, la verdad es que en medio de esta crisis tenemos que creer que usted es un propósito de Dios y que esta crisis la vamos a pasar bajo el propósito de Dios, no bajo las ideas que tenemos, bajo las reglas que ponemos, porque en estos tiempos lo que la gente hace, lo que menos hace la gente es orar. Creo que el miércoles voy a hablar sobre el fin y voy a hablar de un texto pastoral hermoso que está en Marcos, una enseñanza pastoral que en medio del tiempo de los fin
Jesús insiste en que velemos, en que oremos, en que velemos y en que oremos. Y yo creo que es lo menos que estamos haciendo. Hoy la iglesia se ve atrincherada, acuartelada ahí en sus cuartos, en sus casas, con un temor terrible. Las enfermedades, hermanos, las crisis, la falta de resultados financieros, las quiebras de las relaciones amorosas, la desbordante práctica sexual fuera del matrimonio, el desempleo, la ausencia de logros o el no saber qué hacer ante las circunstancias, tienen algo en común. Y déjeme decirle que ese algo en común son tiempos difíciles de nuestra vida. Y yo le he llamado un poco a este tema así, los tiempos difíciles de nuestra vida. Estas dificultades pueden venir en cualquier momento e instalarse por largo tiempo. Ya tenemos mundialmente casi 6, 7, 8 meses, hermanos, de estar en esto. ¿Qué hacer ante esta situación? Máxime cuando se une a estos problemas una pandemia atemorizante que paraliza. ¿Cómo enfrentar dificultades en tiempos de crisis nacional? Crisis que afecta severamente a la iglesia. Las iglesias están, hermanos, deshaciéndose. No hemos tomado el llamado de Dios para decir, Señor, heme aquí, sino decir, Señor, me escondo. Tomamos la postura a veces de Elías. Elías, cuando fue golpeado por aquella mujer Jezabel, que fue atemorizado, porque fue temor, se fue a esconder. Y creo, hermano amado, que la iglesia no tiene por qué esconderse. La iglesia tiene que sacar la cabeza, tiene que olvidarse de los temores, olvidarse de todo esto. Yo siempre he dicho, y algo que algunos hemos experimentado, estuve hablando con Rahib, un hombre que amo mucho. Él anduvo en el mundo de la indigencia. Y él me dice, mira qué extraño, es algo que tenemos que analizar, porque difícilmente los que andan en la calle están infectados. Entonces, creo que es el temor que nos debilita, que nos expone fácilmente a todo esto. Y también, aparte del temor, el poco cuido, porque creo que cuando una familia se cuida, no tiene por qué estar temiendo. Hoy vamos a tocar, hermanos, un tema sobre 4 leprosos. La lepra era una desgracia, la desgracia más grande en los tiempos antiguos, y se consideraba como un castigo de Dios. Esa era la enfermedad más terrible que había en aquel entonces y que era incurable. El leproso vivía alejado de la sociedad, vivía en cuevas, vivía desacampado, fuera del mundo de los sanos. Hoy el COVID pareciera ser la lepra del 2020. Yo quiero, y voy a pedirles muy efusivamente, hermanos, que ustedes tengan una Biblia en su mano, porque ser oidores simplemente no tiene sentido. Entonces yo quiero que usted saque una Biblia, y usted ahí, si la tiene en su celular, mejor. Vamos a estar leyendo Segunda de Reyes. Vamos a estar en Segunda de Reyes capítulo 7, capítulo 6. Entonces no vamos a movernos mucho de aquí. Quiero que vayan a Segunda de Reyes capítulo 7, versículo 3. Voy a darles un tiempito para que busquen su Biblia y podamos encontrar la riqueza que Dios tiene para nosotros hoy. Dice así, versículo 3, había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron uno al otro, ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, y si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército.
y dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento y el campamento como estaba. Habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro y vestidos. Y fueron y los escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es el día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Esta es la lectura en la que vamos a basarnos. Vamos a ver un pequeño contexto, un trasfondo histórico. Más o menos 800 años, 700 años antes de Cristo, porque fue en el siglo VIII, 700 años, en el mundo ya Israel estaba dividida, tiene que entender esto, estaba Israel y estaba Judá. Este evento ocurre en Israel. El poderoso imperio de Siria había rodeado la capital de Israel, que era Samaria. Por largos meses fue cercada. Israel estaba en una crisis de hambre, comenzó a ser presa del temor, pues, y empezaron a un extremo tal que llegaron al canibalismo. Estaban tan encerrados y tan llenos de temor porque los había rodeado el imperio sirio, que aún estaban muriendo de hambre. Ellos llegaron al canibalismo y ahora vamos a ver, la situación no era nada difícil, nada fácil, perdón. Yo creo que en cierta forma este COVID nos está generando esto. Yo no estoy eximiendo la realidad de un virus, pero me preocupa la actitud que están tomando mucha gente, donde toman información de todos lados. Resulta que la mascarilla es buena, por otro lado dicen que no. Y todo el mundo, hay una confusión, hermanos, y realmente no hemos ido nosotros a informarnos con Dios qué es lo que Dios quiere. Yo le quiero desafiar un poquito, porque ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto con Dios a hablar? Yo he estado mandando lecturas del libro de Job, y realmente todo el mundo estaba bateando por todos lados. Consejos muy buenos, pero Dios está haciendo algo. Y ese algo en estos últimos capítulos, que ya hoy envío el último, es cuando Dios empieza a decirle a Job qué es lo que está sucediendo. Porque nosotros disparamos para todos lados y la verdad es que estamos lastimándonos, hermanos. Nos estamos enfermando de estar encerrados, ya hay problemas psicológicos. Estuve viendo noticias y vi cómo a enfermeras los buses las dejaban botadas porque eran enfermeras. Hay un temor y un horror, y cuando vemos un servidor social o de salud, nosotros le hacemos la cruz. Entonces, estamos viviendo un desastre. Y esto no puede ser así, hermanos. El amor no puede terminar. No podemos dejarnos engañar por Satanás en este aspecto. Si usted tiene los cuidados necesarios, y yo y todo el mundo, pues podemos relacionarnos bajo esos límites. Pero óigame, han apedreado casas. ¿Cómo me duele a mí cuando se detecta una persona que tiene el virus? Le han apedreado la casa y han golpeado a la gente. Hermanos, estamos entrando en una crisis y yo creo que nadie se ha detenido a oír: Señor, explícanos qué es lo que está sucediendo, para qué estás poniendo esto. Esta historia de estos 4 leprosos nos ayuda a entender el problema, hermanos. Quiero que vayamos ahora
y les había dicho a Segunda de Reyes siempre capítulo 6 porque vamos a ver un poco el contexto de todo esto. Todo lo que acabamos de leer en el capítulo 7, vamos a ver un poco el contexto porque en el 6 se encuentra el contexto. Capítulo 6, versículo 24 de Segunda de Reyes. Dice, después de esto aconteció que Ben-Had, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Óigame, 80 piezas de plata eran como $80 casi, 79 y un poquito más de dólares. En aquellos tiempos eso valía una cabeza de asnos. Y la cuarta parte de un cap de estiércol. El cap era una medida que equivalía a 1.5 litros. O sea, el estiércol de paloma se usaba para prender fuego también en aquellos tiempos. Entonces dice, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo, salva, rey, señor mío. Y el rey le dijo a la señora esta, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Y óigame, esto es impactante. Este mundo no puede hacer nada por usted, hermano. El rey aquí, aunque fue irónico, dijo una palabra muy cierta. Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Del granero o del lagar, si estaban en quiebra, no podían mitigar el hambre de esta gente. 28. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, ven acá tu hijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Hermanos, la situación de Israel era caótica. Había hambre, llegó al canibalismo extremo. Y solo Dios, y este rey malvado, porque era un rey muy malo, dijo palabras que solo Dios podía salvar. Y en esta situación en que vivimos, hermanos, no son las ideas de un fulano, las ideas suyas, las ideas del otro, todo aquello que cualquiera pueda decir, es Dios el que salva. Y por eso tenemos que acudir a Dios. Creo que son momentos donde la iglesia no está acudiendo a Dios. Así lo siento. Es cuando más tenemos que estar orando, cuando más tenemos que estarle diciendo al Señor, Señor, dime qué quieres tú que yo haga. Porque ideas sobran, pensamientos sobran. Todo el mundo tiene una idea, habla de esto, habla de lo otro, otros hablan de orden, otros hablan de que podemos hacer esto o aquello. Pero solo Dios tiene la solución. Ahora, un ciclo de plata, que es lo que estábamos hablando ahí, equivale a $2.20 de aquel tiempo. Aparece en el panorama Eliseo. Eliseo era un profeta inspirado por Dios y emite en estos momentos de gran angustia a Israel, emite un mensaje de esperanza para el pueblo oprimido, que espero que usted tome. Me motivó mucho porque estos libros históricos, son libros históricos de la Biblia. Recuerden que Reyes, Samuel y todos estos pasan como libros históricos o libros de los profetas antiguos. Son libros donde solo guerra, matancina, sangre, podemos ver eso, que es la gran crítica de mucha gente. Pero déjeme decir con mucho cuidado, hermanos, que en medio de todo esto, Dios tiene consolación y tiene amor y tiene mensaje para usted. Capítulo 7 de Segunda de Reyes, versículo 1. Aparece en el panorama Elías. Dice, Eliseo, dijo entonces Eliseo, oíd palabras de Jehová, así
dijo Jehová. Perdón, fue Elías, Eliseo, si no Elías, se me confunden los dos nombres. Mañana a estas horas valdrá el sead, que ya habíamos hablado que el sead equivale a 3/4 de efa, o sea, 7.3 litros. Dice, mañana a esta hora valdrá el sead de flor de harina un ciclo. Y 2 sead de cebada un ciclo. O sea, 1000 y resto de colones. A la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿será esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Hermanos, aquí hay que aplicar en estos tiempos mucho la fe. A veces al cristiano se le olvidó que Dios puede hacer cosas maravillosas. Dios puede hacer milagros. Dios es el Dios de todo. Dios tiene el control de todas las cosas. Tiene el control de su vida y de su muerte. Él va a decir, ya dijo en el libro, lo escribió, cuándo usted va a morir. Así que pueden venir miles de crisis. Si usted no está escrito ahí, no se muere. Se muere cuando Dios dice que usted tiene que morirse. Y esto tenemos que tenerlo claro, hermanos, porque Satanás se ha aprovechado de esto para atemorizar. Nadie quiere morir porque estamos muy felices en este mundo, todo lo que hemos creado, todo lo que tenemos, y aducimos que tenemos que cuidar lo que Dios nos dio, pero por otro lado tenemos que ejercer la fe, hermanos, de que usted se va a morir cuando Dios lo diga, no porque una peste viene. Recuerde que en el mundo han habido muchas pestes y hay mucha gente que no murió. Lutero, por ejemplo, vivió en medio de una peste. Y Dios lo preservó a él para poder escribir y traducir la Biblia y escribir un montón de cosas bellas. El mismo Calvino y otros hombres vivieron en medio de una peste horrorosa. Hermano, no era el tiempo para morirse. Ahora, usted se muere cuando Dios dice, no porque una peste anda ahí y usted se va a infectar. Y pueda que se infecte, pero no se va a morir. Ahora, qué increíble lo que le dice Dios aquí a este príncipe. Le dice, mire, va a ocurrir eso. Imagínese pensar cuando una cabeza de asno valía 80 ciclos de plata y cuando estaba todo carísimo, la cuita de la paloma valía un montón de plata cuando eso se regalaba a veces. Dios dice, mire, mañana va a ocurrir esto. 2 ciclos, 2 seas de cebada, o sea, 3/4, 6/4 de una efa va a costar 2 ciclos, que son $2.20. Y en momentos de crisis decir eso es como que le digan, vea, el recibo de su luz va a llegar mañana a 10,000 colones, a 5,000 pesos. Usted va a decir en esta crisis, está loco, ¿quién va a hacer eso? Bueno, Dios sí lo puede hacer. Jehová, dice la Escritura, mostrará su poder a través de medios insospechosos, hermanos. Hemos dejado de creer en este Dios que va a mostrar su poder. Dios nos está mostrando algo con esta crisis. Y el problema es que no estamos en oración para detectar, como el libro de Job nos enseña. Todo el mundo disparó, todo el mundo, y nadie. Al final habló Jehová y dijo, vean, señores, la cosa es así. Y aquel Job que había caído en una desgracia de un pronto a otro, tiene el doble de su riqueza. Dios lo preservó en medio de tanto dolor. Quizás usted, hermano, está pasando mucho dolor en este momento. No niego que está pasando dificultades, pero tenemos que vencer algunas cosas. Lo primero es la apatía hacia la oración. Lo segundo, tener más tiempo con nuestro Dios. Es la única manera de poder sobrevivir. Esto enseña, hermanos, que Dios utiliza cosas ordinarias para realizar algo extraordinario. Así es nuestro Dios. El hambre y la sed serán aplacadas por Dios, pero para esto el Señor se valdrá de 4 simples leprosos. Y esto me enseña a mí lo que Pablo en algún momento dice,
que lo más vil, lo más sucio, lo más podrido de este mundo, Dios ha elegido para hacer su obra. Porque hermanos, tenemos que entender para qué te llamó y te seleccionó Dios. Mucha gente ha creído que Dios lo ha seleccionado para vivir pura vida. No, Dios lo seleccionó para una tarea. Él quiere que este evangelio se expanda, aparte de que Él quiere tenerte también en la eternidad, pero te ha escogido y te ha usado para que esto se expanda. Vea cómo Satanás trabaja. Entonces aquellos valientes que Dios ha escogido para expandir su evangelio, para caminar y llevarle el evangelio, usted no puede salir de su casa. ¿Por qué? Porque usted se puede infectar. Y hermanos, vivimos en una zozobra. Realmente tenemos que tomar riesgos. Estos 4 leprosos hicieron cosas maravillosas y Dios los usó para esta cosa, para esta maravilla que encontramos en un libro de guerras y de matancingas. Cabe hacer notar entonces, hermanos, que para los tiempos antiguos el leproso simbolizaba a una persona que era maldita por Dios. Esta regla es una excepción en Israel. Ahora, hoy no pensamos así de un leproso. Dios nos quiere dar una lección hoy a nosotros a través de esta lectura. Estos 4 hombres leprosos estaban fuera de la ciudad. Ya habíamos leído el texto. Ahí estaban porque estaban confinados a estar fuera en la soledad. Y ahí estaban afuera y de un pronto a otro dice, mira, allá al frente están el campamento sirio. Vamos a ver, tal vez si nos matan, después sí vamos a morir. Tenemos lepra. Vamos a jugarla a ver. Quiero que vayan a capítulo 7 de Segunda de Reyes, versículo 9. Y esta es la estrategia que empieza, y yo creo que es el ánimo que tenemos que tener nosotros en medio de esta pandemia. Luego, dice el versículo 9, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Ya entraron y se encontraron con un milagro. No estaban los sirios. Dios los había aterrorizado completamente. Oyeron en la noche ruidos de carros y empezaron a hacer sus propias maquinaciones. Dios, conociendo al hombre, sabe que al hombre se le asusta muy fácilmente. Y Dios hizo eso. Oyeron ruidos de carros y dicen, uy, seguro los israelitas, sin saber nada, empezaron ya a sacar conclusiones. Seguro los israelitas hicieron trato con los egipcios o con los hititas. Y no era así, hermanos. Era Dios que los estaba atemorizando. Pues déjeme decirle que Satanás usa ese mismo método. Nos atemoriza para que no hagamos la tarea que Dios nos ha encomendado hacer. No estamos haciendo bien, dicen estos 4 leprosos. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros estamos callados. Aquí confinados a este problema que tenemos. Si esperamos hasta el amanecer, dice, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Oiga qué ánimo, sabiendo que eran despreciados, que nadie les iba, más bien los iban a apedrear si los veían. Ellos van y se animan y dicen, vamos a avisarle al rey que aquí hay riquezas, aquí se está muriendo de hambre esta gente y aquí hay una gran riqueza. Yo creo que el Estado debe leer esto, porque el Estado está atemorizado pidiendo préstamos, largando impuestos a un pueblo que se está muriendo. Y considero que debe de vender muchas empresas que ahí tenemos, por un ejemplo, el INSS y todo esto que nada nos está sirviendo para poder hacer riqueza y no pedir y embarcarnos. Y apretarnos más a nosotros y tal vez podamos llegar como este texto donde nos estamos comiendo los unos a los otros. Qué caos más grande vivía Israel, pero también estamos viviendo un caos nosotros. Vamos pues y entremos y demos las nuevas a la casa del rey, dice. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios. Y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos bien, también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey.
Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que han de hacer los sirios, lo que han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos, vea qué pesimismo había de este rey. Dios haciendo una obra maravillosa y hay rey como muchos hoy que estamos hablando un montón de cosas. Dicen, no, yo sé lo que el rey de los sirios está haciendo. Ellos saben que tenemos hambre, dice el texto. Y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y les dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. O sea, yo aquí veo el cuadro de cuando alguien sale huyendo y se le caen los calzoncillos, se le caen los talladores y va dejando todo de camino botado, espantado por lo que Dios había hecho. Pero este rey, como muchos hoy en día, presuponen y empiezan con su gran poder y con su gran sabiduría a decir, no, nunca consultó a Dios para ver qué era lo que Dios estaba haciendo. Y yo creo, este es un punto importante hoy para la iglesia. La iglesia hoy tiene que orar y meterse más con Dios, y si hay que ayunar, hermanos, pero meternos con Dios, porque no podemos quedar paralizados. Claro, aquellos 4 leprosos, usted dirá, se paralizaron porque ellos ya tenían que morir, pero usted también tiene que morir, hermanos. Ellos fueron usados por Dios. Dios quiere usarte a ti también como a ellos, para traer riquezas, para que esto vuelva a nacer, hermanos. Versículo 16. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un sead, que antes valía un montón de plata, de flor de harina por un siclo, y 2 sead de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová, la profecía que había hecho Elías, ¿recuerdan? Y el rey puso a la puerta de aquel príncipe cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, o sea, Eliseo. Cuando el rey descendió a él, aconteció, pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 2 seas de cebada por un siclo, y el seas de flor de harina será vendido por un siclo mañana a esta hora, a las puertas de Samaria, lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciere ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Hoy estamos creyendo, hermanos, mucha gente se lamenta de su crisis, está lamentándose de estos. Y desafiamos, porque esta pregunta es desafiante. Nosotros conocemos a Dios. El que no le conoce, pues ahí vive dudando y vive con temores. Pero Dios es poderoso. Y esta situación que estamos viviendo hoy, como la que vivían estos hermanos, es una situación que está siendo manejada por Dios. Y Dios hizo una obra de algo ordinario, de algo simple, algo maravilloso. Esto se llaman los milagros de Dios. Y dice aquí, y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no vas a disfrutar de esto, no comerás de ello. Y sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Hermanos, qué triste es cuando hay personas que no dudan de Dios, tienen este problema, pueden morir. Ustedes saben que dudar de Dios trae muerte. Ahora, nosotros como escogidos de Dios, lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas, arrepentirnos, volver a tomar la senda en la cual Dios nos ha puesto. Ahora, ¿qué sacamos de todo esto? Bueno, ahí vamos a ver algunos puntos importantes donde
en medio de la crisis que esta gente tuvo, nos pueden ser útiles a nosotros. Vayamos al versículo 3 del capítulo 7. Dice el versículo 3 que había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estaremos aquí hasta que muramos? O sea, ¿para qué vamos a estar aquí metidos? La muerte nos va a llegar, nos vamos a morir de estrés, nos vamos a enfermar porque se nos va a subir el colesterol, se nos va a subir todo. Y si no es eso, es el estrés. Es terrible. El mundo está pasando esto. Vea, cuando Babel se construyó, hermanos, cuando Babel se construyó, lo que Babel quería tener a todo el mundo ahí en un solo sitio. ¿Cuál fue la acción de Dios? Dispersar a todo el mundo. Dispersémonos. Yo tengo un llamado cultural para ustedes. Ahora, nótese esta pregunta que se hicieron los leprosos sentados a las afueras de la ciudad. Una pregunta que denota su estado de conciencia. Esa pregunta la podemos hacer nosotros. ¿De qué nos sirve estar aquí sentados si siempre la muerte nos va a llegar? ¿Ha escuchado, se ha hecho esa pregunta de qué le sirve estar ahí metido y escondido si siempre se va a morir? Esta pregunta podría traducirse: ¿para qué estoy yo aquí? Para estar ahí con temor, atemorizado, encerrado. Hermanos, esta economía de Costa Rica no se va a poder activar en estas condiciones. La iglesia se va a ir muriendo. Ahora yo entiendo el texto que dice, y esto es un colador, hermanos. Hay un texto ahí que dice, encontraré fe cuando el Hijo del Hombre venga. Va a ser un puño pequeñito que va a poder perseverar hasta el fin. Si nosotros seguimos en esta condición. No lo estoy lanzando allá que usted se contamine. Estoy pidiéndole que guarde las reglas, que usted se cuide, pero que no descuide el amor, no descuide tantas cosas que la iglesia está descuidando. Porque hoy en día muchos han desaparecido de la iglesia. Tengo ya referentes de iglesias cerradas, de pastores que ya bajaron y dijeron, hermano, no se puede sostener esto. Yo doy gracias a Dios por hermanos fieles que han creído y que están sosteniendo esa iglesia. Un día la vamos a abrir, no se preocupen, ya esto es pronto. Pero hermanos, tenemos que creerle a Dios, y en medio del pobrecito yo, que es uno de los problemas graves que tenemos, pobrecito yo, de ahí no podemos hacer nada. Cuando Dios nos escogió a usted y a mí para una tarea de valientes, no de acobardados. Por eso tenemos que hablar así, hermanos. ¿Sabe? Yo admiro mucho a Ivania, y admiro a Vivian, y admiro a Bernardita. Todos los días van a la casa del lobo. En cualquier momento pueden contraer el virus. Imagínense con actitudes como la de estas personas. Una persona que trabaja en el hospital de ahí no va a trabajar, se quedó en la casa. No puedo, porque tengo miedo. Y vieran, llamen a Ivania, ella les va a decir cómo cuidarse y cómo poder caminar y andar, pero cuidarse. Y hermanos, tienen que hacerlo, son servidores públicos que están sirviendo en momentos difíciles, donde el trabajo de ellos es donde más se arriesga. Y ahí están y manejan todo el protocolo y se relacionan con fulano, perencejo, sutano. Hermanos, es de cuidado. No podemos, imagínense que la Caja del Seguro Social diga, no vamos a atender porque tenemos temor, y aquí pueden venir infectados y nos matan. No, hermanos, la iglesia no puede hacer lo mismo tampoco. La iglesia tiene que ser valiente y enfrentar, y hay que ver cómo enfrentaron en crisis más drásticas que estas, o hermanos en otros tiempos. Algunos murieron, ya estaban escritos en el libro que se iban a morir de eso. Otros siguieron y no murieron, hermanos. Es que es una cuestión de fe. Creo que la iglesia hoy tiene que pensar ese texto que dice la Biblia. Encontraré fe cuando yo venga aquí. Me han creído. Estos 4 que no tenían nada que perder creyeron. ¿Para qué estamos aquí? Dicen estos leprosos. ¿Para morir? No, vamos a hacer algo, imagínense. Le dieron comida con sus buenas noticias, con arriesgarlo todo, porque estaba arriesgando sus vidas, aunque sean que estaban en crisis. Ellos trajeron beneficio a un pueblo. ¿Cuál es el propósito entonces de una enfermedad, hermanos?
Aquí tenemos que plantarnos y plantearnos un poco. ¿Cuál es el propósito entonces de las enfermedades como esta que estamos teniendo? ¿Qué sentido tiene estar viviendo en esta situación? Usted ha metido en una casa con miedo. ¿Qué sentido tiene eso? Por eso hay pastores ahí, he visto pastores en California que han desafiado al Estado y siguen con la iglesia abierta. Y he visto aquí personas como el alcalde de Escazú que desafía al Estado. No, seguimos. Tenemos aquí gente que está pagando patente. No podemos quebrarlos, no podemos hacerlos trizas. Hombres valientes. Y yo creo que el reino de Dios es de hombres valientes. Dios no escogió cobardes, hermanos. Yo no me siento un cobarde. Si tengo que ir a consolar a alguien, voy a ir a consolar a alguien y me guardo toda mi indumentaria, todo lo que tengo que hacer. Pero la obra de Dios no se puede detener, hermanos. Los problemas que estamos viviendo puede hacer que puede hacer que toquemos fondos y que nos deprimamos, que nos frustremos, que nos entristecemos y experimentar toda clase de sufrimiento negativo. Sin embargo, hermano amado, los problemas son parte de la vida. Las épocas malas también son parte de la vida. De allí que tenemos dos opciones cuando las crisis vengan. Una, dejarnos tumbar por ellas y caer ahí rendido a lo que nos digan, o sacar lecciones de los problemas, aprender a ser más fuertes, más persistentes, a tener más fe. Creo que esta crisis nos está obligando a que usted se meta más con Dios, a que usted pueda encontrar el propósito por el cual Dios lo ha escogido a usted. Lo que trato de decirle, hermano amado, a usted es muy sencillo. Es darle sentido a la crisis. En otras palabras, eso lo quiero decir yo. Démosle un sentido a esta crisis. No nos tiremos ahí a la fatalidad de inhabilitarnos, de lastimar a gente como ha ocurrido, gente apedreando personas con el COVID. Por favor, pasan allá como los hipócritas fariseos, pasan a 200 metros de donde está un mendigo ahí, un hombre con un problema. Hermanos, esto está viviendo la iglesia hoy, golpeándonos unos a otros. Esto no puede ser así. Yo a veces me preocupo mucho por mi hermana Rosita, aún por mi hermana Zaida me preocupo, que está sola, por mi hermana Anita. Y a veces me doy una escapada ahí para darles un abrazo. Hermanos, necesitamos animarnos. Necesitamos una palabra de ánimo, un abrazo, y después usted báñese en alcohol si quiere, o báñese en alcohol antes y va y la abraza. Pero hermanos, no podemos ser tan drásticos, no podemos ser tan fariseos, porque los fariseos hacían eso, se cruzaban de calle. Me cuenta mi esposa que un día iba caminando ahí con mi hija y venía una señora y se cambió de lugar y nos vieron como leprosos. Así está la gente hoy actuando, hermanos, es terrible. Nos olvidamos del amor de Dios, de la cordialidad, de muchas cosas. Ahora, no estoy diciendo que no se cuide, estamos diciendo que sí, nos vamos a cuidar de esto, pero no vamos a descuidar aquello. Otra cosa que nos enseñan estos benditos leprosos es que hay que elaborar estrategias. Y yo creo que el mundo ha venido elaborando estrategias. Salir adelante. Hay que salir adelante de todo esto, no estar... Estando ahí encerrado usted no sale adelante. Esperando que haya una vacuna. Esperando que esto se componga. Y Dios dice, pero si yo te dejé aquí, hijo, para que tú sojuzgaras esto, para que tú trabajaras en mi viña. Vea lo que dice el versículo 4. Dicen los 4 leprosos, si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. O sea, si entramos ahí, a Israel, nos vamos a morir porque ahí hay hambre. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Vamos allá a ver nuestros enemigos. Démosle cara a los enemigos. Y si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. La verdad es que son momentos, hermanos, en que hay que retomar las palabras de Pablo. Si morimos, para Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos. La iglesia se ha aferrado a la vida.
atemoriza el encontrarse con Dios, porque si usted muere se va a encontrar con Dios. El problema es que Dios te va a pedir cuentas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Los fariseos eran así. Se cambiaban de calle cuando veían a un samaritano. Los leprosos, hermanos, se pusieron a pensar y a planificar qué debían de hacer respecto a la situación de hambruna que había aquí o a la situación de muerte que había al frente. A ver qué pasa. Vea, hubo algo maravilloso. La Biblia señala en Proverbios 21:5, no lo busquen para que no se vayan de ahí. Dice, planes bien pensados, pura ganancia. Planes apresurados, puro fracaso. Creo que somos presa de esto a veces. Nosotros tomamos planes en un momento, ¡pum! Ya. Nos fuimos, nos encerramos, ¡pa! No, hermanos, hay que pensar. Tenemos que hacer todo hay cosas tan valiosas, hermano. Vea, yo le voy a hablar a Iván y a mi hermana, que la queremos mucho. Ahí vino, yo pude haber pensado, la puña. No la dejemos entrar porque trabaja en el hospital. Es mi hermana. Convivimos, tuvimos batallas en Cristo. ¿Cómo voy a dejar la puerta afuera? Un día esto vino Rosita a mi casa aquí, hasta tomó café con nosotros y se comió una tortilla. Hermanos, claro que afuera se limpiaron los pies, se lavaron las manos, todo el protocolo. Pero yo no puedo detener la relación de amor. Y este cuentito de burbujas, déjeme decirle que es Satanás mismo trabajando para eliminar el concepto de familia. Somos una familia. La iglesia es una familia, no es una burbuja. Hermano, no voy a tolerar más este concepto en mi vida. Porque yo sé que Satanás está haciendo estrago, está muerto de risa. Y ustedes el miércoles, si se vienen a conectar, que espero que se conecten el miércoles, vamos a tocar un poquito ese tema. Porque es toda una enseñanza pastoral de cómo Dios nos pide orar y vencer al enemigo. Y Dios nos va a ver cómo Dios destruye al enemigo. Eso se lo estoy de antemano anticipando para que no se pierda el miércoles a las 8 de la noche. Otra lección está en el versículo 5. El versículo 5 es lo que hoy está ocurriendo. Paralizados. El planeta está paralizado, la iglesia está paralizada, la economía está paralizada, todo está paralizado. Pero en momentos como estos tenemos que decir, actuemos. Versículo 5, dice el 7:5 de Segunda de Reyes, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Actuemos. Vamos a encontrar supuestamente la muerte. Son los enemigos de Israel. Nos van a matar, pero si nos vamos para atrás nos morimos de hambre. Y los sirios se levantaron, los leprosos se levantaron y al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no hallaron a nadie. Dios había hecho un gran milagro. Ahora, tengan mucho cuidado porque ahí están los ilusos hablando. No estoy mandando a la gente a que haga loco. Estoy desafiando su fe, hermanos, nada más. Y guardar los protocolos, que es lo que nos está salvando. Pero tiene que haber en nosotros algo de ánimo para actuar en momentos difíciles. Está usted y yo en momentos difíciles, hermanos. Hay mucha inactividad. Hay mucho estrés. Ya nosotros los viejos nos duelen los huesos, nos duele todo. Hasta a la hora de dormir nos duele. Hasta para comer nos duelen las cosas. Entonces, hermanos, con este confinamiento va a ser peor. Tenemos como iglesia una tarea que hacer en medio de la crisis. Nunca la iglesia se detuvo en medio de las crisis. Hay que leer la historia de grandes hombres que vivieron en grandes crisis. Actuaron, se movieron, no le hicieron caso a Satanás. Y por eso yo aplaudo la labor de Vivian y la labor de Bernardita y de Ivania, porque no se han quedado en sus casas, tienen que ir a la boca del lobo a trabajar. Y díganme, ¿se han cuidado? Claro que sí. Más bien el día que vino Ivania, un día de estos, nos dijo cómo cuidarnos más todavía. Y entonces aprendimos. Que a veces uno sale con careta y todo y dice que se está cuidando y no se está cuidando. Es que ella es una profesional en el asunto.
Ella es la que mantiene todo esa área de salud, de sanidad, de aseo en el hospital. Trabaja virología y todos estos asuntos. Sabe más que uno. Pero a veces uno pretende saber más que ella cuando ella es la profesional en el campo. Yo aprendo mucho. Gracias, Ivania, por venirme a instruir, porque teníamos temor de muchas cosas. Ahora podemos hacer las cosas mejor. Podemos notar entonces, hermanos, que la resolución de estos leprosos fue actuar. Ellos se levantaron, fueron al campamento a arriesgar sus vidas, al campamento militar sirio. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Yo aprendo de esto que no bastan las buenas intenciones, no deben, y cuando hay buenas intenciones no se quedan ahí como buenas intenciones, hay que ponerlas en marcha. Cuando el hombre actúa, Dios actúa. Ojo, porque esto es una cuestión de fe. Y esto le compete solo a los hijos de Dios. Cuando el hombre actúa, Dios actúa, ya sea para empujarlo más o para detenerlo, pero Dios va a actuar. Porque Dios cuida de sus hijos, hermanos. Entonces yo no sé qué hablamos tanto. Ay, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor cuida mi vida. No, pero si usted va a cometer una caballada, Dios te detiene. Y si vas a cometer algo que Dios está en sintonía con Dios, Dios te empuja para que sea más fácil esto. Dios no trabaja con gente pasiva, hermano. Dios trabaja con gente activa, con gente que le crea a Él y que camine en fe hacia Él. No con gente calculadora, donde no, en ese cálculo no aparece Dios. En esa ecuación de cálculo no está lo que Dios es. Tenemos que desafiarnos un poquito, hermanos, a nuestra fe. Dios no utiliza gente desocupada. Nunca ha estado a favor de los vagos, sino que Dios actúa con la gente ocupada. Con esa gente que Dios se mete hombro a hombro a trabajar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para enfrentar esta crisis, hermanos? Hay un libro que yo me leí ahí, 7 hábitos de la gente altamente productiva o eficaz. Y hay un tema ahí de ser proactivo. Una de las cosas que tenemos que hacer es ser proactivo. Si nada está sucediendo, es tiempo que hagamos algo. Es tiempo que hagamos cosas que sucedan. Un profesor en la universidad me decía, mire, ¿sabe cómo se hacen las cosas? O X, Y o X cosa, haciéndola. Porque uno maquina mucho. Por eso este libro de Job enseña mucho. Hay gente, los consejeros de Dios dicen, bla, bla, y nadie estaba pegando nada. Óigame, consejos sabios. Yo veía en cada consejo la voluntad de Dios. Pero hermanos, no era lo que Dios estaba haciendo. Y por eso persisto. Hoy en esta crisis del COVID, todo el mundo dice, todo el mundo habla, pero yo creo que nadie está sabiendo qué es lo que Dios hace. Y esa es nuestra tarea como hijos de Dios, porque Dios no nos esconde su verdad. Entonces tenemos que orar y quizás eso es lo que Dios quiere, que usted permanezca más en oración, más en alabanza, más en reflexión, que aprenda a apreciar a su familia. Porque está confinado ahí, bueno, va a ser una oportunidad para apreciar a los míos, para ayudarnos, para avanzar, porque Dios está empeñado, y ese es su gran empeño, de salvar a las familias, y la iglesia es una familia. Hermano, no podemos despegar el concepto de familia de la iglesia. Somos la familia de Dios, usted y yo. Usted es mi hermano en Cristo, mi hermana en Cristo, donde tenemos que amarnos mutuamente, porque no puedes quedarte ahí quieto. Tenemos que movernos, hermanos. Otro tema que podemos resaltar de aquí está en el versículo 6 y 7. Tiene Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos 6 y 7 dice: el Señor había hecho que los sirios escucharan el sonido de carros. Aquí es donde está el milagro. Aquí es donde Dios está actuando. El rey de Siria escuchó caballos y escuchó esto y un gran ejército. Y sigue diciendo, pero esos sirios se dijeron, y es aquí donde esta puede ser la presa en la que estamos cayendo. Todo el mundo se dice, está pasando esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro. Los sirios, Dios trabajó con ese problema humano de presuponer cuando no tenemos certeza de algo.
Óigame, cuando usted no tiene certeza de algo, presuponer es lo más grave que puede haber, porque no estamos apuntando hacia la verdad. Por eso los sirios se dijeron, el rey de Israel contrató a los hititas y a los egipcios para atacarnos. Eran mentiras todo eso. Él presupuso eso. Y salieron huyendo esa tarde, dejando todos los chicas botados, como dije. Abandonaron sus carpas, caballos y asnos y escaparon, y todas las riquezas quedaron ahí, hermanos. Cuán grande fue la sorpresa de estos leprosos al ver obrar a Dios de una forma milagrosa. Es que Dios trabaja así, hermanos. Ojo, yo a veces trato de entender al hombre cuando se cuida, se sobrecuida, pero digo yo, es que estamos en la iglesia, no estamos aquí en cualquier cosa. Es la iglesia de Dios, es la reunión de toda esa gente valiente que Dios ha escogido para hacer una tarea. Y esa tarea hay que irla a hacer porque Dios te vio digno y te vio con capacidades de que tú la podías hacer. Tú puedes hacerla. Yo me la he estado jugando de palo a palo, hermanos. No ceso, vea, no es para que se me diga qué carga el hermano, no, pero no ceso de estar mandando todos los días, mañana y tarde, mensajes para que los hermanos estén conectados con Dios, para motivarlos, para que puedan leer, para que puedan conocer. Ese es el objetivo, hermanos. Me siento ahora más pastor que antes, porque aunque estamos lejos, yo estoy tratando de que usted consuma la verdad. Lo que pasa es que hay personas que le llega el mensaje y lo dejan en visto allá o lo borran de una vez y les entró por aquí, ya eso es otro problema. Mi tarea es predicar la palabra, que ésta corra como ríos de agua viva y punto. Ahí, en uno de estos miércoles voy a tocar un tema sobre la muerte. Dado que Dalia está muy preocupada sobre eso, yo digo, bueno, es una ovejita del Señor que hay que alimentarla. Ya estoy preparando el tema, Dalia. Quiero que lo sepa, porque yo pienso en usted, mi chiquita. Usted es una jovencita del Señor que debemos de cuidar. Y en medio de esto hay errores, hay fallas, sí, eso no importa. Lo importante es que usted pueda caminar y todos ustedes, hermanos amados, podamos caminar juntos, que nos demos las manos. Lo peor que podemos hacer es vernos errores en este momento. Errores vamos a tener siempre porque usted vive en esta carne, como dice mi esposa, y usted va a errar y va a ahorrar horrorosamente, pero no por eso Dios dejó de amarte. ¿Me entiendes, hermano? No por eso. Puedes cometer los pecados más graves que si te arrepientes y te vuelves a Dios, Dios no tiene problema con usted. Volvámonos a Dios, hermanos. ¿Cuál fue el mensaje de las 7 iglesias? A todas les dice arrepiéntanse. Porque creemos estar bien a veces y creemos ser mejores que aquel y mejor que el otro y que yo soy mejor que este. No, señores, todos somos pecadores. Tuvimos que tener la gran capacidad de levantar la mano en la miseria y pedir, decirle a Dios, dame tu salvación, porque yo no la puedo obtener. Así que si usted tiene la salvación, usted no es mejor que nadie, hermanos. No confíe en sus capacidades, son engañosas las capacidades que el hombre tiene. Otra enseñanza que sacamos de esto está en el versículo 7 y 8, perdón, en el versículo 8 solamente. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y los escondieron y vueltos entraron en otra tienda y ahí también tomaron y fueron y los escondieron. Hermanos, esto nos deja una enseñanza bonita. Yo a veces envidio a mi hermanilla anda de pata caliente, ahora ya no puede. De aquí se baja de un avión, se monta en otro, anda disfrutando lo que Dios le ha dado. Los leprosos se pusieron a disfrutar las bendiciones que Dios les daba. Se pusieron a comer, a beber, se midieron vestidos, seguro que dejaron ahí. Los sirios, ellos no menospreciaron las bondades del Creador. A veces nosotros por tacaños y por ávaros, hermanos, y por pensar tanto en el futuro que vamos a tener, porque usted se muere y nada de lo que usted pudo recoger se va a llevar, usted se priva de que Dios le da bondades y le da cosas maravillosas para que usted las viva y no las vive.
Ahora hay que vivir la vida, hermano. Si en medio de esta crisis hay para irse a comer algo, vaya. Hay crisis, sí, vamos a comer. Dios me está dando a mí una bendición para disfrutarla. Porque la vida no es solo tristeza, no es solo amargura. Hay personas que como cristianos viven amargados toda la vida. Y cada quien desbarate y complázcase en la medida que tiene dinero, porque es lo que Dios le está dando. Y si hay un poquito más, disfrútelo. Estos benditos leprosos, hermanos, disfrutaron la bendición que Dios les puso ahí. Vamos a gozar, a pesar de que tenían lepra. Ellos empezaron a vivir la vida. Fíjense que no se pusieron a morir. Ay, oh, yo tengo lepra. Ay, pobrecito yo. Disfrutaron, guardaron oro porque ellos sabían que iban a seguir viviendo más para seguir disfrutando más hasta que la muerte les llegue. ¿Sabes qué aprendemos, hermanos, de todo esto? Las bendiciones de Dios se dejan ver constantemente, pero somos nosotros las que no las vemos. Porque tenemos que actuar con fe en momentos como estos. Aprendamos, hermanos amados, a disfrutar las bendiciones de Dios en medio de la adversidad. Aprenda a disfrutar las bendiciones. Esto va a cambiar todo el panorama anímico y espiritual del hombre. Hay personas que no disfrutan las bendiciones de Dios porque están demasiado focalizados en el problema. Hay personas que no viven la vida porque están molestas con lo que la vida les ha robado. Quizás se les murió un familiar y viven amargados y no saben vivir la vida. Hay personas que se frustran tanto por lo que no tienen como por lo que tienen. No disfrutan nada de lo que tienen ni de lo que no tienen. Viven envidiando. Un cristiano sano, hermanos, es aquel que ha aprendido a disfrutar la vida a pesar de. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Le voy a pedir que no lo busque, yo se lo voy a leer. Dice: el hombre que lo tuvo todo, sabio, riquezas, y al final se dio cuenta de que de nada servía todo eso. Todo era vanidad. Dice: en el día del bien, goza del bien. Eclesiastés, si quiere lo apunta, Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre, óigame esto, a fin de que el hombre nada halle después de él. Por eso a Pablo le resbalaba, dice: sí, he vivido con riquezas, he vivido con pobreza, lo más rico lo tengo aquí, que es el Señor. Hoy la gente vive preocupada, hermanos. Vive una preocupación terrible. Dios me está haciendo vivir como un ermitaño. Mire, yo no tengo trabajo, tampoco le ando mendigando nada a nadie. Yo digo: Dios, usted es el que me cuida, usted es mi Dios, yo soy tu siervo. Dios me ha cuidado hasta aquí, mi hermano amado. Y lo ha cuidado a usted también. Póngase a ver cuántas cosas usted tiene. Hay personas que ya están pensionados y están disfrutando la vida. Eso tiene que ser así. Porque la Biblia dice que cuando el hombre nada halle, a fin de que el hombre nada encuentre después de Dios. Ya cuando encontró a Dios, lo demás es cualquier cosa. Otra lección interesante que sacamos de esto, hermanos, ya casi terminamos, está en el versículo 9 y 10 de Segunda de Reyes, capítulo 7. Dijeron estos leprosos, luego se dijo el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buenas nuevas, y si nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Esto hay que subrayarlo. Si nosotros callamos y si esperamos hasta que aparezca la bendita vacuna, nos va a alcanzar la maldad, hermanos. Yo tengo temor de esto. Entonces vea qué lindo la decisión que toman. Vamos pues ahora, entremos, y también, óigame, ir al campamento de los israelitas les podía traer la muerte porque lo podían apedrear porque eran leprosos.
Vamos pues ahora, entremos y demos las buenas nuevas en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad desde afuera porque ellos sabían que no podían entrar. Y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios. He aquí no había nadie. Buenas noticias, no había nadie. La riqueza está ahí, vamos a tomarlas. Nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Toda esa riqueza para ustedes. Dios los estaba bendiciendo en ese momento, en un momento de crisis. Estos leprosos disfrutaron. Ya me imagino todo lo que se comieron, hermanos. Se imagina, hombres hambrientos, se dieron la gran vida y guardaron plata y seguro después se fueron a pasear por ahí, porque guardaron oro. Los leprosos no fueron egoístas. No fueron egoístas con los que habían descubierto. Nosotros a veces somos egoístas con el evangelio, hermano. No se lo cantamos a nadie, no se lo promovemos a nadie. Dichosos los pies y dichosos aquellos hermanos que sí han traído a los pies de Cristo gente. Esa es la idea. Pero aún en los momentos difíciles también. No estamos actuando bien, decían. Hoy es un día de buenas nuevas. Y nosotros guardamos silencio. Si esperamos hasta el amanecer, vamos a tener problemas con Dios serios. No hay que ser mezquinos en la vida, hermanos. Si queremos afrontar las épocas difíciles y salir victoriosos, debemos de compartir las bendiciones con los demás. Yo estaba en una enseñanza que nos dieron ahí de pastores, que yo voy a dar un día de estos, a los pastores de Occidente. Un pastor estaba hablando del diezmo y mira qué decepción. En el Nuevo Testamento no hay nada que hable del diezmo, de ese 10%. Habla de dar y habla de dar abundantemente. Entonces muchos pastores quedaron y hay feos. Y entonces yo intervine porque era en Zoom y dije, bueno, aquí Gálatas 3:19 dice que la ley es para indicar que las cosas están mal. El diezmo, ese 10%, le estaba indicando a Israel casi que a la brava que tenía que hacerlo, porque no lo estaba haciendo. Y aún con la ley no lo hacían. Pero mira qué interesante porque Cristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Entonces yo le decía al hermano, es que Cristo es el diezmo. Él se dio totalmente, lo dio todo. Y le saqué una cita de un escritor de la Edad Media que decía, mire, cuando ustedes trabajen y traigan la cosecha, vivan y paguen todo, dice, vivan bien, lo que sobra no es de ustedes. Yo me reía y todos se rieron ahí. ¿Se imagina lo que es vivir así? Lo que sobra no es de ustedes, porque Dios según él, Dios le había dicho que eso es para la obra del reino. Para la obra del reino. Y es aquí cuando uno tiene que pensar, tal vez no sea muy bíblico este pensamiento, pero tiene lógica bíblica. ¿Dónde estamos atesorando nosotros? ¿En el cielo o en la tierra? Usted se muere y nada se lleva, ahí se queda un pleito. Hace poco murió mi papá y eso es un pleito de gatos ahí con lo que dejó, que no nos queremos meter, mi hermana y yo. Se pierde. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado abundantemente, tenemos y estamos agradecidos con Dios con lo que tenemos. Porque las herencias son para esos pleitos. Entonces, ¿de qué sirve tener, hermanos? Lo importante es que usted tenga hoy la riqueza más grande que es Jesucristo, que le pueda dar vida, que pueda trabajar, y si se muere, se murió, va a estar con Él. Y no se va a morir porque usted se contaminó. Si no está escrito en el libro, usted no se va a morir. Pero si está escrito que se muere por el COVID, usted se va a morir por el COVID. Por más que se cuide, hermano amado. Ahora, ojo. No estoy promoviendo que usted se lance a la loca a la calle, no señor. Estoy promoviendo que tenemos que actuar como cristianos en un momento difícil. Ahora, hay una pregunta aquí muy interesante. ¿Qué habría pasado si los leprosos hubieran guardado silencio? ¿Vieron ustedes cómo estaba la gente comiéndose unos a otros? Canibalismo, era el hambre extremo, una crisis.
¿Qué hubiera sucedido si esto no ocurre, hermano? Si esos 4 leprosos guardan silencio. De seguro todos hubieran muerto. No habría esperanza para usted porque de Israel y de esta gente venía la salvación de Dios. Ahora, nosotros tenemos que aprender a compartir, hermano. Vea, no solamente compartir plata, tenemos que aprender a compartir ideas, a compartir una conexión, compartir una recomendación, compartir una oración, compartir un aporte financiero, compartir palabras de ánimo, compartir una invitación, un consejo. Tenemos que compartir en compañía con los demás. Tenemos que compartir el tiempo. Tus habilidades las compartimos mutuamente. Lo que sabes hacer. En otras palabras, tenemos que procurar, hermanos amados, para que les vaya bien a otros como nos está yendo bien a nosotros. Tenemos que procurar eso. Y si usted con Cristo le está yendo bien, procure que otro también le vaya bien. Vaya, déle un consejo, evangelícelo, háblele. Queremos concluir, hermanos, recordando los puntos que hemos visto, nada más. Número 1, teníamos que tener un buen sentido en momentos de crisis. Cuando estemos viviendo crisis hay que tener un buen sentido. Hay que vivir, hermanos. Hay que elaborar algunas estrategias para salir adelante, claro. Yo creo que este gobierno ha elaborado tantas estrategias que no sabe cuál es la que lo va a sacar adelante. Otra, no nos paralicemos, actuemos. Tenemos que actuar, hermanos, como hijos de Dios. Entendamos lo más importante. Dios obra de manera milagrosa. Esto es importantísimo. Yo recuerdo y quiero decirles alguna vez, mi hermana, nosotros trabajamos con enfermos de SIDA y andábamos visitando a una muchacha, no creo que era un muchacho con SIDA. Y el SIDA después ya nos dimos cuenta que también por el sudor habían ahí problemas para poderse contaminar. Y mi hermana alzó a esta persona sudada totalmente con una herida en su brazo. Imagínense qué horror pasó a esta señora, doña Zaida. No, Dios no le pasó nada. O recordar un momento lo que le pasó a Pablo allá en una isla que se le prendió una culebra y todo el mundo estaba esperando que se hinchara y se muriera. No le pasó nada. ¿Por qué? Porque no estaba escrito en el libro que se iba a morir por una picadura de culebra. Dios usó eso para más bien mostrar algo, lo poderoso que es Dios. Que la palabra de Dios no puede ser detenida por una serpiente maligna. Eso fue todo. Otro punto. Dios obra de maneras milagrosas, hermanos. Disfrutemos también la bendición que nos ha dado, aún en momentos difíciles. No se encierre en su casa. Si usted tiene que ir a un restaurante a comerse algo bien rico porque tiene plata y le dio la gana, vaya. Disfrute la vida. Vaya a la playa, báñese, disfrute la vida. Dios te está regalando todo esto. No le hagas caso a Satanás. Guarda las recomendaciones que nos han dicho. Y si usted tiene dudas, pégale una llamada a Ivania. Ella que trabaja en esto y es la especialista en esto, te va a decir qué hacer y cómo hacerlo. Ahora, si estás en la lista ahí para morirte, te vas a morir, hermanos. Si no estás, no te morís. Pero sí hay que ser prudentes. Y lo último que vimos, seamos personas que podamos compartir las bendiciones con otros. No seamos ávaros ni tacaños. ¿Cómo podremos entonces, hermanos, pasar estos tiempos difíciles? ¿Cómo? Que la paz de Dios esté con ustedes. Que Dios te ilumine. Y quiero que en este momento Dios esté llenando de bendición tu vida, hermano. No se te olvide que Dios te seleccionó para ser un perfecto trabajador de su reino. Tú eres privilegiado, hermanos. Fuiste seleccionado por Dios para hacer un trabajo perfecto, que es la obra del reino en esta tierra y en todos los que Dios está recogiendo para que un día usted reciba tierra nueva y cielo nuevo en la justicia y la presencia santa de Dios. Esto es todo lo que, el todo de nuestra vida, hermanos. Aquí pasamos, somos peregrinos, pueda que se muera, pueda que cuando venga Cristo usted esté vivo, no sabemos. Yo voy a hablar el miércoles de las señales del fin. Y vamos a hablar del fin a través de una carta pastoral muy mal leída.
muy mal leída. La iglesia ha leído muy mal la escritura. Debemos de hacer cambios, hermanos. Yo espero que Dios te haya ayudado con este tema. Que ojalá saquemos más tiempo para orar, saquemos más tiempo para leer, menos tiempo para estar atemorizados y estar oyendo Canal 7, Canal 6, que voy a tener que hablar de ellos, pero ellos son los promotores de este desastre, junto con otros. Creo que tenemos de parte de Dios más esperanza que la esperanza que da el mundo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias por el tema que nos has regalado, Señor. Hoy queremos, Dios, de veras, hablarle a los hombres y mujeres valientes de tu reino, para que ellos empuñen las armas, se pongan la armadura de Dios y empecemos a conquistar de este mundo a muchas personas que están en el reino de las tinieblas. Señor, pero ahí metidos en nuestras casas difícilmente podremos hacer esto. Gracias, Dios, por tu amor hacia nosotros, hacia toda la iglesia, hacia todos mis hermanos en especial. Muchas gracias. Y ojalá, hermanos, y le pido que estemos orando por Bernardita, por Vivian, por Ivania, hermanas que están en la boca del lobo. Ahí están trabajando, llevando alivio a personas, ayudando a que todo este sistema de salud siga adelante y no colapse. Señor, y dinos, yo estoy en oración pidiéndote, Padre, qué es lo que estás haciendo con esta pandemia. No quiero hablar a las locas ni a las tontas. Simplemente quiero, Señor, que nos digas y qué rumbo tomar en esta situación que no vaya en contra de tu palabra ni de tus enseñanzas. En el nombre de Jesús, pido tu bendición para todos mis hermanos. Protege sus casas. Protege todas estas familias, Señor, de todo mal. Y lo que tú vayas a hacer, nadie lo puede tener por más cuidado que tengamos. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y gracias, Señor, por tu amor. Hermanos, que pase un feliz día, que Dios me los bendiga. Si quiere irse a pasear hoy a comerse un Churchill, vaya. Si tiene la plata, disfrute lo que Dios le ha dado. Es un buen tiempo para poder, en medio de la crisis, sanar nuestro ser interior. Que Dios me los bendiga y que Dios los guarde en toda esta semana.